Bienvenidos, estimados jóvenes, a una nueva clase de la Cátedra de Anatomía. Continuamos siempre con el desarrollo de los temas y de la unidad de sistema digestivo. Ya esta es la última clase, a la cual le corresponde glándulas anexas. Este día vamos a estar revisando tanto las glándulas salivales, su clasificación, también vamos a ver el hígado, vamos a ver la porción exocrina del páncreas y vamos a estar viendo también la vesícula biliar. Los objetivos para el desarrollo de esta clase. Primero vamos a describir las generalidades de las glándulas salivales, vamos a conocer la clasificación de las mismas y vamos a describir las regiones de las glándulas salivales. También vamos a describir a cada una de las glándulas salivales mayores. Vamos a conocer las generalidades del páncreas, vamos a identificar las estructuras anatómicas que forman el páncreas y vamos a describir sus principales conductos. También vamos a conocer las generalidades del hígado, vamos a estudiar la organización histológica del hígado, vamos a conocer las generalidades de la vesícula biliar, vamos a aprender la ruta biliar y también vamos a estudiar la organización histológica de la vesícula biliar. Vamos a comenzar con las glándulas salivales. Las glándulas salivales van a liberar en la cavidad bucal una secreción llamada saliva. La secreción de la saliva o la salivación o el proceso de salivación está controlado por el sistema nervioso autónomo. El volumen promedio de saliva diaria liberada por estas glándulas es de alrededor de 1000 a 1500 mililitros por día. Esta saliva mantiene las mucosas húmedas y también lubrica los movimientos de la lengua y los labios durante el habla. La saliva también comienza con la digestión química de los carbohidratos y de los lípidos. La saliva luego se deglute y ayuda a mantener el esófago húmedo. Y por último, la mayoría de los componentes de la saliva se reabsorben, por lo que no hay pérdida de líquido. Las glándulas salivales las vamos a diferenciar en dos tipos. Las primeras de ellas son las glándulas salivales menores y la segunda, las glándulas salivales mayores. Las glándulas salivales menores generalmente los vamos a encontrar en lo que es la mucosa de la boca y la lengua. Estas contienen lo que son las glándulas salivales, que son muy pequeñas y que se abren directamente o indirectamente a través de pequeños conductos en toda la cavidad bucal. Y es así como tenemos glándulas labiales en los labios, es decir, que estas pequeñas glándulas van a liberar saliva y se encuentran en los labios. Glándulas vocales en las mejillas, estas se van a encontrar en las mejillas. Glándulas palatinas en el paladar y las glándulas linguales en la lengua, las que contribuyen en mayor proporción a la formación de saliva. Las glándulas salivales mayores son las responsables de secretar la mayor cantidad de saliva. Estas no están contenidas en la mucosa de la boca y poseen conductos. Estos conductos desembocan en la cavidad bucal. Estas glándulas son glándulas túbulo-acinares compuestas y hay tres tipos. Tenemos la glándula parótida, tenemos la glándula submaxilar o también llamada submandibular y la glándula sublingual. Estas tres glándulas son las glándulas salivales mayores. Y vamos a ver cada una de ellas. Vamos a comenzar con la glándula parótida. La glándula parótida, esta se localiza específicamente por debajo y por delante de la oreja, entre la piel y el músculo macetero. Cada una de las glándulas mayores que vamos a ver van a tener unos conductos, los cuales van a ser los encargados de transportar la sustancia que ellas van a elaborar. Estos conductos van a venir a desembocar a ciertos lugares de toda la cavidad bucal para aquí liberar sus sustancias. En el caso de la glándula parótida, el conducto encargado de realizar esta secreción es el conducto parotidio.
Este conducto parotidio atraviesa todo lo que es el músculo bucinador para abrirse específicamente en el vestíbulo frente al segundo molar superior. Es este que nosotros vemos acá y a nivel de esta porción realiza lo que es la liberación de las sustancias producidas por la glándula parótida. Todas estas tres glándulas salivales mayores van a estar formadas por acinos. Algunas van a estar formadas únicamente por acinos mucosos, otras solo por acinos serosos y otro va a tener acinos mucosos, serosos y mixtos. Dependiendo también de la célula glandular que éstas posean, así va a ser el líquido que van a liberar. En este caso, la glándula parótida únicamente posee acinos serosos. Por lo tanto, la liberación del líquido que ella va a realizar es de un líquido acuoso o seroso, el cual va a contener una cantidad de amilasa cerebral. Y aquí tenemos un corte histológico. Ya ustedes estas glándulas las pueden identificar y también conocen las características histológicas de cada una de ellas. Vean que aquí tenemos la glándula es basófila, el citoplasma es basófilo, núcleo redondo y se encuentra cerca de la base. Las mismas características que ya habíamos estudiado. Es decir, que estas nosotros ya las conocemos y ahora estamos viendo específicamente su ubicación y su función. La segunda glándula es la glándula submaxilar o submandibular. Esta se halla sobre el piso de la boca, específicamente en posición medial y parcialmente inferior con respecto al cuerpo de la mandíbula. Y de ahí también proviene su nombre. Esta glándula también posee sus conductos, los cuales son los conductos submandibulares. Estos conductos transcurren por debajo de la mucosa a cada lado de la línea media del piso de la boca y entran específicamente en la cavidad bucal en sentido lateral al frenillo de la lengua. Y aquí los podemos ver. ¿Cómo es la histología? La glándula submandibular está formada principalmente por acinos serosos, pero podemos ver en su histología que también contiene algunos acinos mucosos. Aquí los podemos ver. La glándula submaxilar secreta un líquido que contiene amilasa, pero que es más espeso debido a la cantidad de moco. ¿Por qué? Porque tiene acinos mucosos. Y la última es la glándula sublingual. Esta se ubica por debajo de la lengua y por encima de las glándulas submaxilares. Vean aquí en el dibujo, la podemos localizar. Sus conductos, los cuales se llaman conductos sublinguales, se abren justamente en el piso de la boca. ¿Cómo es la histología de la glándula sublingual? Como ustedes pueden observar, en este caso predominan los acinos mucosos. Vamos a tener acinos mixtos y pocos acinos serosos. Contiene en su gran mayoría células mucosas, por lo cual va a secretar un líquido mucho más espeso que el de las otras glándulas. Contribuye solo con una muy pequeña cantidad de amilasa salival. Y acá tenemos un resumen de las tres glándulas: la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Esta es la sublingual, esta es la submaxilar y esta es la parótida. Y con cada uno de sus conductos: conducto parotidio, conducto submaxilar y conductos sublinguales.
Recuerden que la histología de cada una de ellas es diferente y que cada una de ellas contiene acinos diferentes. Recordando, la glándula parótida únicamente tiene acinos serosos. La glándula submaxilar o submandibular posee la mayor cantidad de acinos serosos, pero tiene pocos acinos mucosos. Y la glándula sublingual posee la mayor cantidad de acinos mucosos, algunos mixtos y pocos acinos serosos. Vamos ahora a estudiar el páncreas. El páncreas es una glándula retroperitoneal, es decir, que está en la parte posterior de la cavidad abdominal. Este se halla por detrás de la curvatura mayor del estómago. Aquí tenemos lo que es el estómago, está en la parte posterior, específicamente por la curvatura mayor, y este se extiende desde el duodeno, que es la porción que tenemos aquí, lateralmente hacia la parte izquierda, y termina específicamente en el vaso. Por aquí tendríamos lo que es el vaso. El páncreas es un órgano alargado de color gris rosado, tiene una longitud de aproximadamente 15 centímetros y un peso de 80 gramos. En una vista macroscópica vamos a poder identificar cuáles son las porciones en las que se divide el páncreas. Y también vamos a identificar los conductos responsables de la eliminación del jugo pancreático hacia el duodeno. Vamos a comenzar con las porciones. La primera porción es la porción llamada cabeza. Esta es la porción más dilatada del páncreas y se encuentra ubicada justo en la curvatura del duodeno. Encima de la cabeza vamos a encontrar la siguiente porción, la cual se extiende hacia la parte lateral buscando la parte izquierda, la cual es el cuerpo. Y al finalizar, el duodeno está formado por una estructura usada, que es la última porción, y a esta le vamos a denominar cola. También vamos a ver los conductos encargados de liberar la secreción del páncreas, las cuales son dos. El primer conducto es el conducto pancreático o conducto de Wilson. Es el que se encuentra casi a lo largo de todo el páncreas y termina a este nivel. El segundo conducto es el conducto accesorio o conducto de Santorini. Este conducto comienza a esta porción y termina justo abriéndose en el duodeno. Vamos a tener unas estructuras que también las vamos a ver en la siguiente diapositiva un poquito más adelante, y en las otras también lo vamos a volver a repasar, lo cual es la ampolla hepatopancreática. Esta ampolla se forma, como les mencionaba, el conducto pancreático o conducto de Wilson llega hasta esta altura. Aquí se une con un conducto que proviene tanto del hígado como de la vesícula biliar, el cual es este, que es el conducto colédoco. Ambos conductos se unen y ya la porción dilatada de la cual forman al unirse los conductos es a la porción que se le llama ampolla hepatopancreática. Posteriormente a la ampolla vamos a encontrar un esfínter, el cual está formado por músculo liso, que realiza la función de controlar la liberación de todas estas sustancias hacia el duodeno. Y este esfínter es el esfínter de Oddi. Y lo tenemos acá. Como les decía, ya en la porción final del conducto pancreático se va a unir con otro conducto que proviene de la vesícula biliar y del hígado. Este conducto se le llama conducto colédoco. Al unirse ambos conductos van a formar la estructura llamada ampolla hepatopancreática, que es la que vamos a observar aquí. Y posteriormente vamos a identificar lo que es el esfínter de la ampolla hepatopancreática. Este es un esfínter de músculo liso que es el encargado de cerrarse o abrirse para regular la liberación de jugo pancreático y de bilis también hacia el duodeno.
A este esfínter también le podemos llamar esfínter de Oddi. Ahora, vamos a conocer un poquito acerca de la histología del páncreas. El páncreas va a estar constituido por pequeñas agrupaciones de células epiteliales glandulares. Estas células se van a dividir en dos tipos, en células exócrinas y en células endócrinas. El 99% del páncreas va a estar formada por células exócrinas, es decir, por acinos. Y el 1% va a estar formada por células endócrinas, a los cuales les vamos a llamar islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Estos islotes los vamos a estudiar más a detalle cuando veamos la clase de páncreas endocrino, es decir, cuando estemos ya en la unidad del sistema endocrino. Nos vamos a centrar en esta clase en la porción exócrina. Estos acinos exócrinos van a secretar una mezcla de líquidos y enzimas digestivas a la cual le vamos a llamar jugo pancreático. Y como su nombre lo indica, este 1% de células endócrinas van a secretar lo que son hormonas. Vamos a estudiar más adelante, como les dije, diferentes tipos de células que van a liberar diferentes tipos de hormonas. El páncreas es una glándula también túbulo acinar compuesta. Esta está formada por unos tabiques de tejido conectivo que dividen el tejido pancreático en diferentes lobulillos. Aquí tenemos el conducto intralobular, tenemos el acino pancreático y podemos ver de que todo va a estar formado por acinos pancreáticos. Intercalados entre los acinos pancreáticos vamos a encontrar la porción endocrina, que son estos celestitos que vemos aquí, pero únicamente van a formar el 1% de la histología del páncreas. El 99% va a estar formado por acinos pancreáticos. Dentro de cada lobulillo los conductos se ramifican repentinamente antes de terminar en cavidades ciegas, los cuales son los acinos pancreáticos. Y aquí lo podemos ver. Tenemos el conducto intralobular y después tenemos el conducto intercalado. Acá tenemos donde está el conducto y posteriormente este se ramifica para dar todos los acinos. Aquí tenemos los acinos exócrinos y aquí tenemos una porción de las células endócrinas que también están presentes en la histología en el páncreas. Si vemos un corte histológico, los vamos a identificar de esta manera. Vamos a ver que está formado el 99% por acinos exócrinos, que son los más coloreados, los de color basófilo, y los podemos observar a lo largo de todo el páncreas. Por ello mencionábamos que está formado por 99% de acinos exócrinos. Y aquí también podemos identificar la porción endocrina, la cual la vamos a estudiar más adelante, pero podemos identificar la porción que son los islotes de Langerhans. Una vez que el quimo pasa del estómago hacia el duodeno, es necesario que se dé la liberación de ciertas sustancias que van a colaborar con el proceso de digestión química. Por lo tanto, el encargado de realizar esta función, parte de esta función es el páncreas. El páncreas realiza la secreción de jugo pancreático, el cual es una mezcla de iones, de agua y enzimas digestivas, y también posee sustancias tampón, sobre todo el bicarbonato de sodio, la cual libera hacia el duodeno. Cada día, el páncreas produce de 1200 a 1500 mililitros de jugo pancreático. El jugo pancreático es un líquido transparente e incoloro. El bicarbonato, la presencia del bicarbonato en el jugo pancreático le confiere lo que es sus características de pH. Este tiene un pH alcalino que anda entre 7.1 y 8.2 y también ayuda a lo que es, junto con las células
duodenales o células de Brunner que vamos a encontrar acá en el duodeno ayudan a amortiguar el pH ácido que trae el quimo. Estas sustancias van a realizar la mayor parte del trabajo de la digestión en el intestino delgado. Son los responsables de descomponer la materia ingerida en pequeñas moléculas adecuadas para poder ser absorbidas. Aquí lo podemos ver en la imagen. Vienen las moléculas mucho más grandes desde el estómago hacia el duodeno. Aquí en esta porción se da la liberación de tanto jugo pancreático también como bilis, como lo vamos a ver más adelante, y todas estas sustancias van a contribuir a que se dé el proceso de digestión y de eliminar estas moléculas más grandes en moléculas más chiquitas para que a lo largo de todo el tubo digestivo, en este caso el intestino delgado y grueso, se pueda dar toda la absorción de los nutrientes y de agua. Vamos a pasar ahora a la otra glándula, la cual corresponde al hígado. El hígado es la glándula más voluminosa de nuestro cuerpo. Tiene un color pardo rojizo y pesa aproximadamente 1.4 kilogramos promedio en un adulto. Este se encuentra ubicado por debajo del diafragma. Por aquí tendríamos lo que es el diafragma. Abarca lo que es el hipocondrio derecho, que es si nosotros pasamos una línea media en la cavidad abdominal, justo acá tenemos lo que es el hipocondrio derecho y parte del epigastro, que es esta parte de aquí, en la cavidad abdominopelviana. El hígado está cubierto casi por completo por el peritoneo visceral y también está recubierto en su totalidad por una capa de tejido conectivo. En una vista macroscópica del hígado le vamos a identificar ciertos ligamentos que tienen la importante función de mantenerlo anclado a las demás estructuras que se encuentran en la cavidad abdominal. Vamos a ver el primero, que es el ligamento redondo, que es este. Este es un cordón fibroso que se extiende desde el hígado hasta el ombligo y le permite que éste esté anclado a esa estructura, lo que es al ombligo. Tenemos el ligamento falciforme, que se extiende desde la parte inferior del diafragma por toda la superficie superior del hígado y contribuye a sostenerlo en la cavidad abdominal. También este ligamento es el encargado de separar desde la parte anterior del hígado en dos lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Tenemos el ligamento coronario, que son estrechas extensiones de la pared del peritoneo que van desde el hígado hasta el diafragma. Y tenemos el último, que es el ligamento triangular, las cuales son prolongaciones a ambos lados del ligamento coronario y tienen la misma función que este ligamento. Mantenerlo lo que es unido al diafragma y a las demás estructuras de la cavidad. Vamos a estudiar también los lóbulos que forman lo que es todo el hígado, tanto de la parte anterior como de la parte posterior. En una vista anterior vamos a tener que el hígado está formado por dos lóbulos, un lóbulo derecho, que es el lóbulo más grande, y un lóbulo izquierdo, que es el lóbulo más pequeño. La vista posterior está formada por el lóbulo izquierdo por el lóbulo derecho. El lóbulo izquierdo a su vez está formado por dos lóbulos más, el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. Si nosotros los observamos así a simple vista, podríamos decir que tanto el lóbulo caudado como el cuadrado forman parte del lóbulo derecho, y así se manejaba anteriormente. Si ustedes lo buscan en bibliografías ya antiguas, de esa manera se manejaba, que ambos formaban parte del lóbulo derecho. Más sin embargo, en la actualidad ya no se toma así.
Esto es debido a la distribución interna o a la morfología interna de los componentes histológicos de cada uno de los lóbulos, principalmente la distribución de los vasos sanguíneos. Estos van a formar parte de lo que es el lóbulo izquierdo. En la vista posterior también vamos a identificar esta estructura a la cual le llamamos ilio. El ilio es una depresión en la que vamos a encontrar diversos componentes que van a estar ingresando a un órgano. En el caso específico que estamos estudiando el hígado, las estructuras que vamos a encontrar en el ilio son la arteria hepática propia, la vena porta hepática y el conducto colédoco. En esta vista posterior también podemos observar el ligamento triangular. Este es el ligamento triangular izquierdo. Vamos a comenzar a ver la histología del hígado y vamos a ver los componentes estructurales que lo forman. Todos los componentes estructurales que van a formar el hígado se pueden organizar de dos tipos, formando lóbulos hepáticos y formando acinos hepáticos. El lóbulo hepático anteriormente se consideraba que era la unidad estructural y funcional del hígado, pero en la actualidad el que se considera la unidad estructural y funcional del hígado es el acino hepático. Pero para comprender cómo se forma un acino hepático es necesario que nosotros manejemos también el concepto de lobulillos hepáticos. Un lobulillo hepático está formado por hepatocitos, los cuales se organizan en láminas hepáticas, por canalículos biliares, por sinusoides hepáticos y por una vena central. Los hepatocitos son las principales células funcionales del hígado. Estos cumplen con una gran variedad de funciones, entre ellas funciones metabólicas, funciones secretoras y funciones endocrinas. Los hepatocitos son células epiteliales especializadas que contribuyen casi con el 80% del volumen total del hígado. Estos hepatocitos forman un conjunto de estructuras tridimensionales complejas a las cuales se les denomina láminas hepáticas. Estas láminas hepáticas son placas unicelulares de hepatocitos que están dispuestos a lo largo de todo el lobulillo. El otro componente son los canalículos biliares, los cuales son pequeños conductos que se ubican entre los hepatocitos, encargados de recoger la bilis producida por estos. Desde los canalículos biliares, la bilis pasa a través de los conductillos biliares y luego a los conductos biliares. Ya lo vamos a ver en la imagen. El otro componente son los sinusoides hepáticos. Estos no son más que capilares sanguíneos muy permeables, que se encuentran también entre las filas de los hepatocitos. Estos reciben la sangre oxigenada de las ramas de la arteria hepática y también la sangre desoxigenada rica en nutrientes de las ramas de la vena porta hepática. Estos sinusoides convergen y conducen la sangre hacia lo que es la vena central. Desde aquí fluye la sangre hacia las venas hepáticas que posteriormente la van a drenar en la vena cava inferior. Todos estos componentes están recubiertos o rodeados de tejido conectivo. Entre los espacios formados por el tejido conectivo que van a rodear a un lobulillo hepático, vamos a encontrar una estructura a la que le vamos a denominar tríada portal. Y esta tríada va a estar formada por tres componentes. Por una vena porta, por una rama de la vena porta, por una rama de la arteria hepática y por un conductillo biliar. Lo vamos a ver en ambos dibujos. Un lobulillo hepático es una estructura que forma un hexágono, es decir, que tiene 6 lados y está formado por estos 4 componentes que hemos visto. El primero que vamos a ver es la vena central, que se ubica en el centro de cada lóbulo hepático. Alrededor de cada uno de los vértices se van a extender láminas hepáticas, las cuales van a estar formadas por hepatocitos. Intercaladas entre estas láminas vamos a encontrar
tanto canalículos biliares como sinusoides hepáticos. Esto lo podemos ver más a detalle en este dibujo. Tenemos acá un lobulillo hepático formado por sus 6 lados. En la parte central vamos a ver lo que es la vena central. Alrededor o formando toda esta estructura de hexágono vamos a encontrar estas estructuras tridimensionales, las cuales son las láminas hepáticas, formadas por hepatocitos. En esta imagen son todas las células observadas de color café. Vean que están organizadas en láminas. Intercalados entre estas láminas vamos a encontrar los canalículos biliares y los sinusoides. Los sinusoides no son más que capilares encargados de recibir la sangre de la rama de la vena porta y de la arteria también, y de la arteria hepática, y transportarla hacia la vena central. También vamos a encontrar intercalados los canalículos biliares, que son los que están de color amarillo. Los canalículos biliares, estos son los encargados de recoger toda la bilis producida por los hepatocitos. Y estas siguen una dirección diferente al flujo sanguíneo, ya que la sangre va desde el vértice hacia la vena central. Y la bilis es recogida por los canalículos desde toda la parte central hacia todos los vértices, donde va a ser recogida por un conductillo biliar. Estas estructuras que van a estar ubicadas en cada vértice del lobulillo se les denomina triada porta, y es lo que les mencionaba. Cada triada porta va a estar formada por una rama de la vena porta, que en este caso es la azul, por una rama de la arteria hepática, que es la roja, y por un conductillo biliar, que es la amarilla. Y así es como tenemos todos los componentes que nos van a formar un lobulillo hepático. Los vamos a ver también en la siguiente diapositiva. Si nosotros acercamos un lobulillo, lo vamos a identificar de esta manera. Vamos a ver siempre que en la parte central vamos a tener la vena central. Vamos a identificar las láminas hepáticas que van a estar formadas por hepatocitos. Vamos a identificar la triada porta, que va a estar formada por un conductillo biliar, por una rama de la arteria hepática y por una rama de la vena porta. También intercalados entre las láminas hepáticas vamos a encontrar los sinusoides hepáticos, y también en esta imagen no los podemos distinguir mucho, pero en esta sí vamos a encontrar lo que son los canalículos. Vean que la dirección de flujo que va a seguir el flujo sanguíneo y el flujo que va a seguir la bilis son contrarias. Ellas lo van a llevar hacia los canalículos van a llevar la bilis hacia cada uno de los vértices en la triada, y las venas reciben la sangre en la triada y la transportan hacia la vena central. También intercaladas en todos los hepatocitos vamos a encontrar estas células, que son las células retículo endoteliales estrelladas o células de Cooper, las cuales van a tener la gran función de realizar fagocitosis en esta porción, es decir, fagocitosis en el hígado. Ella va a ser la encargada de captar todas aquellas células muertas o células viejas como eritrocitos viejos, leucocitos viejos que puedan ingresar aquí en la sangre, y también eliminar cualquier microorganismo patógeno que pueda venir desde el intestino. Y ahora que ya conocemos un poquito del óvulo, vamos a pasar a lo que es el acino hepático. El acino hepático, como se los mencioné, es la unidad estructural y funcional del hígado. Un acino hepático es una masa ovalada
que va a estar constituida por dos porciones de dos lóbulos hepáticos. Y lo vamos a identificar en esta imagen. Acá tenemos formando un lóbulo, acá tenemos otro lóbulo y un acino va a estar formado desde la porción media de la vena central de cada uno de los lóbulos hacia los vértices donde están ubicadas la tríada porta. Si nosotros sacamos esta estructura para verla ya más grande, la vamos a identificar y la vamos a tener así. Esta estructura nos va a formar un acino hepático. Va a estar constituida por dos porciones de dos lobulillos hepáticos, que va desde su vena central hacia su vena central. Vamos a identificar en el acino dos ejes, un eje corto y un eje largo. El eje corto va a estar constituido o está definido por ramas de la tríada portal, es decir, desde esta porción, estas van a transcurrir a lo largo del borde de los lóbulos hepáticos y me van a formar el eje corto. Y el eje largo son líneas imaginarias que nosotros vamos a tener desde y que me conectan una vena central con otra vena central de otro lobulillo hepático. Los hepatocitos en el acino hepático se organizan en forma de zonas. Estas zonas están ubicadas alrededor del eje corto. Aquí tenemos lo que es el eje corto y vamos a identificar zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 1 son las células que están más cerca de la tríada porta y son las primeras en recibir oxígeno, nutrientes y toxinas de la sangre. Es decir, que son justamente estas células que están justo a lo largo de toda la tríada porta. Estas células también son las primeras en captar glucosa y almacenarla como glucógeno. También son las primeras en mostrar cambios morfológicos luego de una obstrucción de los conductos biliares o la exposición a sustancias tóxicas. Pero también, como son las células que están más cerca del torrente sanguíneo y van a ser las primeras en recibir los nutrientes, también son las primeras en regenerarse. La zona 3 son las células que están más lejas de las ramas de la tríada porta. Estas van a ser las últimas en mostrar efectos de obstrucción biliar o exposición a toxinas, porque van a ser las últimas en recibir. Recordemos que el recorrido o la dirección que va a recibir la sangre es que la recibe de la tríada porta y esta por medio de los sinusoides hepáticos va a llegar a la vena central. Entonces los hepatocitos que están ubicados en la zona 3 son los que están más alejados, por lo tanto van a recibir de último la sangre. Entonces van a estar menor expuestos a estas toxinas. También estas células son las primeras en mostrar efectos de alteración en la circulación y como son las últimas también en recibir esta sangre rica en nutrientes, también van a ser las últimas en regenerarse. Y las células de la zona 2 son las que están en medio de ambas zonas y tienen características estructurales y funcionales intermedias entre las células de la zona 1 y las células de la zona 2. Ahora, vamos a ver todos los conductos del hígado que son los responsables de la recolección de toda la bilis producida a lo largo de todo el órgano por los hepatocitos. Los primeros conductos
son los canalículos biliares, que ya los habíamos visto en la diapositiva anterior, que son los pequeños conductos que se encuentran entre los hepatocitos. Ellos son los primeros que van a recoger esta bilis producida. Posteriormente, estos canalículos le van a entregar la bilis producida a los conductillos biliares, los cuales se encuentran distribuidos en todos los espacios portales, formando la tríada porta junto con la vena y la arteria. Posteriormente, estos conductillos van a aumentar de tamaño y le van a entregar la bilis y se van a transformar en conductos biliares. Estos conductos biliares van a ir también aumentando su tamaño y posteriormente se transforman en los conductos hepáticos. Vamos a tener dos conductos hepáticos, el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho. Ellos van a ser los responsables de transportar toda la bilis y posteriormente estos conductos se van a unir. En este lugar donde se unen forman otro conducto y van a formar lo que es el conducto hepático común, que únicamente es esta porción. Posteriormente vamos a tener el conducto cístico, que es el conducto que une la vesícula biliar al conducto hepático común. La bilis generalmente no se va a liberar toda de una vez en el duodeno, sino que parte de ella se va a almacenar en la vesícula. Entonces va a pasar a la vesícula por el conducto cístico. El conducto cístico y el conducto hepático común, hay un punto en donde ellos se unen, que es este punto de acá. Acá este conducto ya toma el nombre de conducto colédoco y es el que va a ir hacia la parte inferior a unirse al conducto de Wilson o al conducto pancreático para formar una nueva ampolla, la cual es la ampolla hepatopancreática. Vamos a ver entonces lo que es la histología del hígado. Ya vamos a ver todos los componentes que hemos estudiado ya en un corte histológico. Vamos a identificar primero el lobulillo hepático, el cual va a estar formado por los 6 lados. Aquí tenemos uno, por ejemplo, aquí está otro, aquí tenemos otro. En la parte central de cada lobulillo vamos a observar lo que es la vena central. Alrededor de la vena central vamos a encontrar lo que son las láminas hepáticas, las que aquí nosotros podemos observar como en forma de redes. Están dispuestas a lo largo de todo el lobulillo. Recordemos que intercaladas entre los hepatocitos vamos a encontrar lo que son los sinusoides y también los canalículos biliares encargados de recoger la bilis producida por los hepatocitos. Estos canalículos van a transportar esta bilis producida hacia el conductillo biliar que va a estar ubicado en la tríada porta. Si hacemos un acercamiento de la tríada porta, vamos a poder ver los 3 componentes que la forman. Este, por ejemplo, es la vena porta, esta es la arteria hepática y el último componente, el conductillo biliar. Aquí tenemos otro corte histológico también de hígado donde podemos apreciar también los mismos componentes. Vamos a tener todo el lóbulo hepático, la vena central, las láminas hepáticas y la tríada porta. En esta imagen ya podemos ver un poquito más a detalle cómo está formado un acino hepático. Tenemos también que identificar el lobulillo y aquí un lobulillo adyacente, que solo vemos la mitad, no está completo. Vamos a identificar la tríada porta porque desde ahí se nos va a formar lo que es el eje corto a lo largo de toda la tríada porta. Y tenemos que identificar también las venas centrales, porque de una vena central a otra vena central vamos a tener el eje largo. También vamos a identificar las zonas. Recordemos que la zona 1, que son las formas en las que los hepatocitos se organizan en un acino hepático, son las que están contiguo a la línea o a la zona corta, al eje corto, perdón. Es decir, que están contiguo a la tríada. La zona 2 son las que están en la parte central
y la zona 3 son las que ya están más alejadas, que están más cercanas a la vena central, entonces van a estar más alejadas de la tríada. Ahora, ¿cuáles van a ser las funciones del hígado? La primera, que es la que ya habíamos hablado, es la síntesis de las sales biliares. Cada día el hígado secreta o produce de 800 a 1000 mililitros de bilis. El bilis es un líquido amarillento o amarronado o color verde oliva que está formado por agua, por sales biliares, por colesterol, por lecitina, por pigmentos biliares y también por varios iones. También el hígado es el encargado de la excreción de la bilirrubina. Los hepatocitos también colaboran en el proceso de metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos. También el hígado participa en el procesamiento de fármacos y hormonas. Recordemos que el hígado puede detoxificar sustancias como por ejemplo el alcohol y también puede excretar drogas en la bilis como por ejemplo la penicilina y la eritromicina. También el hígado realiza procesos de almacenamiento. Él almacena glucosa en forma de glucógeno y también es el sitio primario de almacenamiento de algunas vitaminas como la A, como la B12, como la D, la E y la K. También el hígado realiza proceso de fagocitosis, ya lo habíamos visto, estas células, las células de Cooper son las responsables de hacer este proceso de fagocitosis y eliminan células sanguíneas muertas. Y también es el encargado de realizar la activación de la vitamina D. El hígado junto con la piel y los riñones son los que participan en la síntesis, de la forma activa de la vitamina D. Vamos a pasar a la vesícula biliar. La vesícula biliar es un saco piriforme. Piriforme viene que tiene como forma de pera. Localizado en una depresión en la cara inferior del hígado. Lo podemos ver que está ubicado aquí casi cubierto en su totalidad por lo que es el hígado. Tiene una longitud de 7 a 10 centímetros y cuelga del borde antero inferior del hígado. Es lo que les mencionaba esta parte. En la vista anatómica macroscópica de la vesícula le vamos a identificar tres porciones. El cuello, que es la porción más estrecha, que es la que va a estar unida con el conducto cístico. El cuerpo, que es la porción central. Y el fondo, que posee proyecciones hacia abajo. Aquí también podemos identificar, como les mencionaba, el conducto cístico, que es el encargado de llevar la bilis hacia la vesícula. Tenemos el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo. Cuando estos se unen nos van a formar el conducto hepático común, que únicamente corresponde a esta porción. Y posteriormente al unirse con el conducto cístico me van a formar el conducto colédoco, que es toda esta porción que tenemos acá. Este conducto colédoco se va a venir a unir con el conducto de Wilson y me van a formar la ampolla hepatopancreática. Vamos a conocer la histología de la bilis y acá vamos a tener todas sus capas. La capa mucosa va a estar formada por epitelio cilíndrico simple y este también va a estar organizado en pliegues similares a los pliegues que veíamos en el estómago. No va a poseer capa submucosa, contrario de eso vamos a obtener directamente la capa muscular. Esta capa muscular va a estar formada por fibras musculares lisas. ¿Cuál va a ser la función de la capa muscular? Realizar las contracciones para que de esta manera se pueda dar la expulsión de bilis hacia el conducto cístico. Y la última capa va a estar formada por la serosa, la cual forma parte del peritoneo visceral. ¿Cuáles van a ser entonces las funciones de la bilis? De la vesícula biliar, perdón.
Su función principal va a que ella va a realizar el almacenamiento de la bilis producida por el hígado. Como se los mencionaba, el hígado va a estar en continuo procesamiento para producir bilis, más sin embargo, no toda esta bilis se va a ir directamente al duodeno para que se dé la transformación de los alimentos. Él va a requerir que cierta cantidad de bilis se almacene para que posteriormente se libere cuando hayan procesos digestivos. También la vesícula biliar va a ser la encargada de concentrar la bilis. Si la bilis permanece en la vesícula, su composición va cambiando. El agua es absorbida y por lo tanto las sales biliares y los otros componentes van a aumentar su concentración. La eyección de la bilis, es decir, para que la bilis salga de la vesícula biliar, necesita un estímulo y este estímulo se la va a dar la hormona colecistocinina. Recordemos que la colecistocinina es una hormona liberada por unas células enteroendocrinas o las células EKK que están ubicadas en la glándula intestinal. Cuando al intestino llega el quimo, estas células empiezan a liberar sus componentes, liberan la colecistocinina al flujo sanguíneo y posteriormente esta llega a la vesícula a darle el aviso. Ahorita se necesita liberar bilis porque hay un proceso de digestión en el estómago, entonces ahí es donde se empieza a contraer la capa muscular de la vesícula biliar para liberar la bilis. Y es así también como se va a abrir la ampolla hepatopancreática. Aquí les presento una descripción de cómo es la ruta biliar. Ahí la leen un poquito detenido ustedes. Y la vamos a ver en esta imagen. La ruta biliar no es más que todos los componentes en los cuales va a pasar la bilis antes de que ésta sea eliminada a lo que es al duodeno. Entonces vamos a recordar lo que hemos venido viendo a lo largo de toda la clase. La bilis se va a producir en los hepatocitos y posteriormente va a ser recogida por los conductivos biliares que se encuentran distribuidos o intercalados a lo largo de todas las láminas hepáticas. Posteriormente estas láminas hepáticas van a llegar hacia lo que es el conducto biliar ubicado en los vértices del lobulillo formando la tríada porta. Estos conductivos biliares posteriormente, venimos ya aquí, estos conductos biliares se van a ir uniendo para formar ya lo que son los conductos más grandes y me van a formar el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Ambos conductos se van a unir y me van a formar el conducto hepático común. Posteriormente, este conducto hepático común va a transportar lo que es la bilis para ser almacenada en la vesícula biliar y aquí ya en la vesícula biliar va a atravesar el conducto cístico. Cuando la vesícula biliar es almacenada y ya ella se liberó la colecistocinina, por lo tanto se necesita liberar bilis, realiza las contracciones y esta bilis sale de la vesícula biliar primero por el conducto cístico y posteriormente al conducto colédoco. Este conducto colédoco sigue y se va a venir a unir al conducto de Wilson o al conducto pancreático. A este nivel me van a formar lo que es la ampolla hepatopancreática, que es la estructura que tenemos acá, y posteriormente tiene que atravesar este esfínter de músculo liso, que es el encargado de regular la liberación de bilis. Por lo tanto, se tiene que abrir el esfínter de la ampolla hepatopancreática o el esfínter de Oddi para que se pueda dar la liberación de bilis hacia el duodeno. Y esta es la ruta de la bilis o la ruta biliar. Ya una vez la bilis en el duodeno, ya se da la liberación de los jugos biliares. Bueno, en él, lo que les acabo de explicar. Acá tenemos un esquema donde explica también lo que acabamos de ver en la imagen anterior.
inicia en esta parte de los conductos hepáticos derechos. Ya aquí ya se han formado por medio de los conductos hepáticos, tanto el derecho como el izquierdo. Ellos me van a formar el conducto hepático común, que posteriormente, si esta bilis va a ser guardada, va a pasar a lo que es al conducto cístico, almacenarse en la vesícula biliar. Posteriormente va a volver a atravesar el conducto cístico y va a llegar a lo que es al conducto colédoco. El colédoco va a seguir hasta llegar al conducto pancreático o al conducto de Wilson. Ahí nos van a formar lo que es la ampolla hepatopancreática y posteriormente se va a necesitar que se abra el esfínter de la ampolla hepatopancreática para que se dé la liberación de bilis al duodeno. Y hemos terminado con la clase del día de ahora. Igual hemos terminado con todos los temas de sistema digestivo. Les dejo una frase para terminar la clase. Las dificultades no existen para hacerte renunciar, sino para hacerte más fuerte. Cualquier duda ya saben que estamos a la orden, me pueden contactar. Muchas gracias por su atención y pasen muy feliz día.